Buenas con todos. Vamos a desarrollar los problemas de la práctica dirigida, ¿correcto? En el problema 1 nos habla de que tenemos dos átomos de calcio en este caso, ¿de acuerdo? Los átomos están representados por dos circunferencias y en el punto, en sus centros, están los núcleos, ¿correcto? Estos de acá son los núcleos atómicos. Núcleos atómicos. Como nosotros señalamos en la primera clase, los núcleos atómicos son muy pequeños comparados con el volumen de los átomos, ¿no? Los átomos son muy grandes comparados con el núcleo. El núcleo es más pequeño, pero concentra el mayor peso, ¿no? Y la mayor dureza y densidad. Al ser las dos circunferencias átomos de calcio, pues al ser átomos iguales tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, desde el núcleo hasta el extremo de la nube extranuclear, esto sería un radioatómico, y desde el átomo de la izquierda hacia el extremo sería otro radioatómico. Ahora se dan cuenta que entre un núcleo y otro núcleo equivale a la distancia, ¿no? A la distancia intermolecular o interatómica en este caso, porque se está tratando de dos átomos, ¿no? Vemos entonces geométricamente de que la distancia intermolecular equivale a 2 veces el radioatómico, ¿no? 2 veces el radioatómico. Entonces, aquí nos dan el valor de dicha distancia intermolecular, ¿no? Dice que esa distancia es 3,94 Armstrong, ¿correcto? Por lo tanto, 3,94 Armstrong va a ser equivalente a 2 veces el radioatómico. ¿De acuerdo? Ahora, según el tema que hemos visto, pues estamos en el tema de magnitudes, ¿no? La magnitud Armstrong es un submúltiplo del metro, donde un Armstrong pues equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿no? 10 a la menos 10 metros. Eso equivale pues a 1 sobre el 1 seguido de 10 ceros, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. Y eso en metros, unidades metros, ¿no? En metros, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que nosotros vamos a usar es 10 a la menos 10 metros, ¿no? Vamos a poner entonces el equivalente, profesor, 3,94 Armstrong, pero el Armstrong era 10 a la menos 10 metros. Ahí está, profesor, ya está. El equivalente al Armstrong, ¿correcto? Ya está, ya lo pusimos. Eso equivale a 2 veces el radioatómico, ¿correcto? El 2 pasamos a dividirlo porque nosotros queremos calcular solamente el valor de un radioatómico, ¿no? Pasamos a dividir entonces aquí, quedaría entonces 3,94 por 10 a la menos 10 metros entre el 2, ¿correcto? Dividimos y aquí nos sale que el radioatómico va a ser, el radioatómico va a tener un valor de 1,97, ¿correcto? Por 10 a la menos 10, ¿correcto? Metros. Ahora hay que aquí tener en cuenta de que nos piden el radioatómico en nanómetros. Mucho cuidado. Piden dicho radio en nanómetros. Yo les hablé en la clase de que un nanómetro es un submúltiplo del metro también. Y un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. ¿Correcto? Esa es la equivalencia en nanómetro. ¿Correcto? Si quieren ser más específicos, bueno, esto sería 1 sobre 10 sobre el 1 seguido de 9 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso sería el equivalente a un nanómetro, ¿correcto? En metros, ¿de acuerdo? Ahí está el nanómetro. Ahora, ese nanómetro lo tenemos que poner, pues, tenemos que poner en nuestra respuesta, ¿no? Profesor, nosotros obtuvimos de que el radioatómico era 1,97
por 10 a la menos 10 metros, ¿correcto? Y vamos a nosotros a colocar, siempre nosotros si queremos llevar de metro a nanómetro, al encontrarse metro en el numerador, colocamos un factor que equivale a la unidad, ¿no? En este caso 10 a la menos 9 metros, y arriba su equivalente, ¿no? Que es un nanómetro. Profesor, ¿por qué hacemos eso? Para que el metro de abajo se vaya con el metro del numerador, ¿no? Y solamente nos queda la unidad nanómetro. Ahí está, nanómetro. ¿Correcto? Entonces nos sale de que el radio atómico, a ver, el radio atómico entonces va a ser equivalente al, el radio atómico, profesor, radio atómico, por lo tanto va a ser la respuesta 1,97 por 10 a la, los exponentes se restan, menos 10 menos 9, y eso equivale a 1,97 por 10 a la menos 1 nanómetros. Esta sería la respuesta que nos están solicitando, ¿no? Respuesta, ¿de acuerdo? A ver, jóvenes, nos toca el problema 2. El problema 2 nos habla del anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico, que es también llamado dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, comúnmente llamado dióxido de carbono, ¿correcto? Que es el famoso CO2, ¿no? Es el humo que emiten los carros por el tubo de escape, ¿no? Es aquel producto de la combustión que hay en los motores de petróleo, de gasolina, ¿no? De gas natural, ¿correcto? La notación Lewis de este dióxido de carbono es la siguiente, pues, ¿no? Un oxígeno al extremo izquierdo, un átomo de carbono central y otro oxígeno a la derecha, ¿no? Los puntitos representan los electrones libres, ¿no? En el último nivel, dichos puntitos, ¿correcto? Por lo tanto, el átomo tiene esta distribución geométrica, ¿no? Ahora, nos habla del peso molecular, pues calcular el peso molecular, ¿no? Nos dan el dato de que el peso atómico, en este caso de cada uno de los elementos, es el siguiente. Nos dice el carbono, su peso atómica o masa atómica es 12 UMAS, ¿correcto? Y del oxígeno, su masa atómica es 16 UMAS, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿a qué equivale un UMA? Un UMA, jóvenes, también es una unidad de masa atómica, al igual que el mol. Un UMA tiene su equivalencia. Su equivalencia de un UMA es la siguiente. Un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Estas son unidades que se usan para trabajar con átomos y moléculas, ¿no? Las sumas y también los moles, ¿correcto? En este caso vamos a trabajar con UMAS, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros queremos calcular el peso molecular del átomo del dióxido de carbono, tenemos que sumar todos los átomos que hay, ¿no? Hay 2 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Más un átomo de carbono, pues, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto acá va a ser 2 átomos, y los átomos de oxígeno, cada uno de ellos pesa pues 16 sumas, ¿no? 2 por 16 sumas, ¿correcto? Más el átomo de carbono, pues que sería 1, pero cada átomo de carbono pesa pues 12 UMAS. Si nosotros queremos hallar el peso molecular del dióxido de carbono, ese símbolo significa peso molecular, el M con una rayita arriba, sería 2 por 16, 32 más 12 sería 44 UMAS, ¿correcto?
pero ese es el peso molecular en UMAS. Nosotros queremos el peso molecular en gramos, por lo tanto colocamos pues 44 UMAS, ¿de acuerdo? 44 UMAS y el equivalente, pues, ¿no? El equivalente, profesor, si tenemos UMA en el numerador, abajo colocamos, como denominador colocamos un UMA, ¿no? Un UMA, profesor. ¿A cuánto equivale un UMA? A 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y ya está. UMA en el numerador y UMA en el denominador se eliminan y nos va a quedar la unidad que queremos, que es en gramos. El peso molecular entonces del CO2 será entonces pues multiplicamos eso, ¿no? Y recordar que nos piden calcular el peso de 2 moléculas de CO2. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 2, pues, ¿no? 2 por el peso molecular del CO2 y a la cantidad que nos salió acá, le multiplicamos por 2 y eso nos va a dar 1,46 por 10 a la menos 22 gramos, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sería entonces la respuesta que tenemos que marcar en nuestras claves. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y eso sería la respuesta en este problema. A ver, continuando con los problemas, nos toca resolver el problema 3, ¿correcto? Que nos habla del tiempo de descomposición de un material orgánico, ¿de acuerdo? Ahora, ese tiempo equivale a 5 horas, 15 minutos, 22 segundos, ¿correcto? Pero si queremos ser estrictos, ese tiempo también puede ser expresado por 5 horas, más 15 minutos, más 15 segundos, ¿no? Para poder separar cada una de las horas, los minutos y los segundos, ¿correcto? Nos dicen calcular este mismo tiempo, pero en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Piden este tiempo en el sistema internacional. Entonces, cada uno de ellos, pues los tenemos que llevar al sistema internacional, ¿no? Dicho tiempo, entonces, sería 5 por... recordando, una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, acá 5 horas sería 5 por 3.600. Más 15 minutos. Pero profesor, yo recuerdo de que un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Entonces pongo aquí un minuto de 60 segundos, como hay 15 minutos sería 15 por 60 segundos en total, ¿no? De minutos. Más los 15 segundos últimos, ¿no? Más los 15 segundos últimos. Operamos ello y tenemos de que el tiempo equivale a 5 por 3.600, sería nada menos que 18.000 segundos. ¿Correcto? Más 15 por 60 sería, ustedes con su calculadora en su casa, ¿no? Y finalmente los 15 segundos restantes, ¿no? Sumando todo eso, jóvenes, tendríamos 18.000 más 900 más 15, sería 18.922 segundos, ¿no? Segundos, que sería dicho tiempo de descomposición de ese material orgánico en unidades de segundos, pues nos pedían dichas unidades en el sistema internacional, ¿no? Entonces esta sería nuestra respuesta y la que tenemos que buscar en las claves, ¿correcto? Eso sería la respuesta. Continuando con el problema 4, nos piden equivalencia entre grados centígrados y grados Kelvin, ¿no? Aquí yo les he colocado, jóvenes, las equivalencias entre los 4 grados que hay, ¿no? C significa grados centígrados, ¿correcto? O Celsius, también es llamado centígrados o Celsius. K es llamado grados Kelvins, ¿correcto? F es llamado grados Fahrenheit y R es llamado grado Rankine, ¿de acuerdo? Ahora la equivalencia entre los 4 es la que está aquí, ¿no? Centígrados y kelvins tienen denominador 5
y Fahrenheit y Rankine tiene denominador 9, ¿no? En este caso, comparar centígrados con Kelvin es sencillo porque como ambos tienen denominador 5, el denominador 5 se elimina. Y al final, la equivalencia entre grados centígrados, pues sería centígrado es igual a grados Kelvin menos 273, ¿no? Si nosotros pasamos a sumar el número al otro lado, pues centígrados más 273 es igual a los grados Kelvin, ¿no? Correcto, esta es la relación más común que se conoce, pues en la más conocida, ¿no? Los Kelvin siempre son o siempre resultan de agregar los grados centígrados la cantidad 273, ¿no? En este caso, en el problema nos hablan nosotros del agua. El agua dice que tiene una temperatura, el H2O, tiene una temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Te preguntan a cuántos grados en el sistema internacional equivalen, ¿no? Entonces nos piden a nosotros la temperatura en kelvins. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esta cantidad de 25 donde se encuentran los grados centígrados, ¿no? Donde está la C. Por lo tanto, acá sería 25 grados centígrados más 273 es igual a los grados kelvins. Por lo tanto, los grados kelvin que me pedían era sumando 273 más 25 saldría 298, ¿no? Grados kelvins. Y esa sería la respuesta al problema, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Correcto? A ver, continuando con el problema 5. El problema 5 nos habla de un ácido, de tres ácidos, almacenados en diferentes instrumentos de laboratorio. El primer ácido le llamamos ácido 1, el segundo le llamamos ácido 2, el tercero le llamamos ácido 3, ¿de acuerdo? Ahora, dichos ácidos están a diferentes temperaturas. El primer ácido está a 86 Fahrenheit, el segundo a 18 grados centígrados y el tercero a 298 kelvins. Acá falta el símbolo kelvins. Y nos pregunta ordenar de menor a mayor temperatura. Bueno, jóvenes, para ordenar de menor a mayor temperatura, los tres ácidos tendrían que estar en las mismas unidades de temperatura, ¿no? Y aquí vemos que los tres ácidos están en diferentes unidades de temperatura. Por lo tanto, para poderlos comparar de menor a mayor, tenemos que llevarlo al mismo grado de temperatura, ¿no? Entonces, como estamos en Sistema Internacional de Unidades, todas las temperaturas las vamos a llevar a grados Kelvin, ¿correcto? Llevando las temperaturas a grados Kelvin, ¿correcto? Ahí está. La temperatura 3 ya se encuentra a grados Kelvin, 298 kelvins, por lo tanto la dejamos tal cual, ¿no? Ya está dicha temperatura en grados Kelvin. La temperatura 2, recuerden que la temperatura 2 está en grados centígrados, 18 grados centígrados, ¿correcto? Por lo tanto, su equivalente en grados Kelvin será dicha cantidad, 18 más 273, ¿no? Y eso sería pues 291 grados Kelvin. Entonces la temperatura 2 es 291 grados Kelvin, ¿correcto? Ya tenemos la temperatura 2 en grados Kelvin. Y finalmente, la última temperatura, que es la temperatura 1, que está en grados Fahrenheit, tenemos que llevarla a grados Kelvin. A ver, jóvenes, para hacer eso tenemos que utilizar la equivalencia entre grados, ¿no? Que les he puesto aquí en la parte intermedia, la equivalencia entre los 4 grados existentes, ¿no? 4 grados de temperatura. Queremos utilizar, pues, grados Fahrenheit y grados Kelvin, ¿no? Por lo tanto tenemos que utilizar la segunda equivalencia y la tercera, ¿no? Entonces tenemos que utilizar esta de aquí, Kelvin menos 273
sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿correcto? Lo que nosotros tenemos por dato es la temperatura en Fahrenheit, entonces donde vemos F ponemos 86 menos 32 entre 5 y acá menos 273 entre 5, ¿correcto? Operamos y de aquí nos sale que los grados Kelvin que queremos hallar sale 30 grados Kelvin. Entonces ese grados Kelvin que nos salió era justamente la temperatura 1. Entonces la temperatura 1 es 30 grados Kelvin. Ya podemos comparar entonces las tres temperaturas, ¿no? Entonces, comparando la temperatura 1 sería menor que la temperatura 2, menor que la temperatura 3 porque es 298 y dicha temperatura es menor que la temperatura 2. Y esta sería la respuesta a nuestro problema. ¿Correcto? A ver, el problema número 6 nos habla de un mol de aluminio que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bueno, recordemos, jóvenes, que un mol es la unidad que sirve para pesar átomos, ¿no? Átomos, moléculas, en donde un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Por lo tanto, si queremos hacer un ejemplo, un mol de átomos, por ejemplo, sería entonces 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿correcto? Otro ejemplo, por ejemplo, sería un mol de moléculas, sería entonces 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿correcto? En este caso el problema nos habla de moles de aluminio, ¿de acuerdo? Haciendo la semejanza entonces, un mol de átomos de aluminio por lo tanto será 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿correcto? A nosotros nos preguntan calcular, en este caso, ¿no?, cuántos átomos de aluminio contendrán 13 moles de aluminio. Bueno, entonces en este caso vamos a trabajar con una regla de 3 simples, ¿de acuerdo? 13 moles de aluminio, 13 moles de átomos de aluminio, ¿a cuántos átomos de aluminio tendrá, no? Eso sería una regla de 3, ¿no? Aspa simple, ahí está, la regla de 3, donde X es igual a pues 13 moles de aluminio por 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿no? Y abajo como denominador quedaría un mol de átomos de aluminio, ¿no? Entonces aquí se van ellos y me quedaría la respuesta 13 por 6,022. 13 por 6,022 sale 78,286 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿no? Esa es la respuesta, pero si nosotros revisamos en nuestro clave no la encontramos. Entonces hacemos un artificio, dividimos esta cantidad entre 10 y multiplicamos por 10. Al dividir y multiplicar por una misma cantidad no estamos alterando el resultado, ¿no? Solamente le estamos dando otra forma. Por lo tanto, al hacer esta división, 78,286 entre 10 sale 7,8286
Y el 10 pues lo multiplicaríamos pues con el 10 de la derecha, ¿no? Por lo tanto saldría 10 a la 24 átomos de aluminio. Y esta respuesta sí la encontramos en nuestras claves, ¿no? Sería la que tendríamos que marcar. A ver, en el problema 7 nos hablan de una barra, un lingote de plata de 1000 gramos de peso, correcto, cuyas dimensiones son 100 milímetros por 85 milímetros por 11,2 milímetros. Nos piden calcular el volumen en centímetros cúbicos. Ahora recuerden, jóvenes, que el volumen no es otra cosa que largo por ancho por altura, ¿no? Y ya nos están dando dichas medidas, ¿no? El largo es, él sería largo 100 milímetros, pero 100 milímetros en centímetros sería 10 centímetros. El ancho sería 85 milímetros, pero llevando a centímetros sería 8,5 centímetros. Y la altura también nos dan, ¿no? Es 11,2 milímetros, llevando a centímetros sería 1,12 centímetros, ¿no? El producto de estos números nos daría el volumen. Operando con calculadora, esto saldría 9,95,2 centímetros cúbicos, ¿correcto? Ese sería el volumen. Vamos a las claves y vemos que no se encuentra dicha cantidad. Entonces hacemos un artificio. Dividimos entre 10 y multiplicamos por 10, ¿correcto? Al dividir y multiplicar por 10 no estaríamos alterando la respuesta, sino cambiándola de forma, ¿no? Cuando dividimos 95,2 entre 10 nos sale 9,52, y acá el 10 aún queda, ¿no? Por 10 entonces, y las unidades centímetros cúbicos. Dicho volumen sí está en las claves, ¿no? Y sería la respuesta que tendríamos que marcar. Ya, jóvenes, en el problema 8 estamos hablando de que el lingote de plata pesa 1000 gramos, que equivale a 1 kilogramo, y el volumen hallado en el problema anterior era 9,52 por 10 centímetros cúbicos, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Donde las unidades deben estar en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Porque a nosotros nos piden la densidad en el sistema internacional, ¿no? La unidad de masa es kilogramo y la unidad de volumen es metro cúbico, ¿no? Para hacer eso, pues tenemos que utilizar la equivalencia de que 1 centímetro equivale a 1 metro, ¿correcto? 100 centímetros, perdón, equivale a 1 metro. 100 centímetros equivale a 10 al cuadrado, centímetros, ¿no? Equivale a 1 metro, entonces ambos elevamos al cubo para poder obtener centímetro cúbico, ¿no? 10 al cuadrado al cubo es 10 a la 6 centímetros cúbicos, y al otro lado metro cúbico al cubo, metro cúbico. Por lo tanto, usamos esa equivalencia acá, ¿no? En el volumen arriba, 9,52 por 10 centímetros cúbicos equivale a 9,52 por 10 a la 1 centímetro cúbico, y usamos el equivalente que hallamos en la parte de abajo. 10 a la 6 centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico. Este es el factor que es la unidad, ¿no? Porque el numerador y el denominador equivalen a lo mismo. Entonces se va a centímetro cúbico, que es la unidad que no quiero, y te queda solamente unidad de metros cúbicos. Multiplico eso, divido, y te sale de que el volumen es 9,52 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Dicha cantidad la reemplazo en la ecuación 1 de la densidad, ¿correcto? Ahora sí ya tengo la densidad en kilogramos, la densidad que es igual a la masa, que es 1 kilogramo, entre el volumen, que lo acabo de hallar, 9,52 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿no? Opero eso y me sale pues 1,05 por 10 a la 4 kilogramos entre metro cúbico. Y esa cantidad sería la densidad que me están pidiendo, ¿no? La densidad pedida, entonces sería 1,05 por 10 a la 4 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Respuesta.